Muy buenas, bienvenidos otra vez. Pues otra vez con Roberto Santiago, otra vez vamos a hablar de la CNT, vamos a llegar o intentar llegar hasta la época de la República, del anarquismo y de la creación del POUM, de ese partido político que tiene nombre, que es una onomatopeya de una explosión, ¿no? Aunque es el Partido Obrero Unificado Marxista, pero que suena POUM, que me imagino que algo tendrá que ver, ¿no? Ese sonido tan extraño. Bueno, pues nada, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas, muy buenas noches. Hombre, en la Universidad de Barcelona había un grupo libertario que se llamaba GLUB, Club, ¿no? Grupo Libertario de la Universidad de Barcelona. GLUB. Era motivo de cachondeo, claro, evidentemente. Pero bueno, Bueno, POUM yo creo que sí que tiene relación, ¿eh? En este caso, con la violencia o evidentemente, con el sonido de una mm, explosión, ¿no? Muy bien, pues nada, pues podemos empezar si quieres. Terminamos el otro día hablando sobre todo de la muerte de Noy del Sucre, de Salvador Seguí, sí, asesinado en 1921, lo que sí, implica esto en la CNT. Y yo creo que sería interesante saber qué ocurre con la CNT, porque además en la serie de Hacia la Guerra Civil, esto lo hemos tratado un poco a vuela pluma, ya que nos hemos centrado mucho en lo que pasaba en España. ¿Qué pasa con los anarquistas, con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Bueno, primero hablar un poco del pistón, mm, de la llegada de Martínez Anido a esa, eh, a ser gobernador incluso civil de Barcelona, aupado por el Foment de Treball, o por el Fomento del Trabajo Nacional, y después, pues, sí. qué pasa con el tema de la mm. dictadura, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezamos hablando de los sindicatos libres, porque tú decías el otro día que los sindicatos libres los paga la patronal, ¿no? Sí, 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 sí. Y así fue. El sindicato libre se crea todo, recordamos, ¿no? La huelga de la canadiense en 1919, donde de forma pacífica se consigue la jornada de 8 horas. No es exactamente como ahora, se trabajaban 6 días a la semana, no había vacaciones, no había pagas extraordinarias, pero fue un hito y además de forma pacífica. Duró 44 días y, bueno, prácticamente todas las fuentes apuntan a que, como bien comentabas ayer tú también, si no llega a ser, bueno, faltaron 15 días para declararse la bancarrota total, porque se paró la ciudad entera, Cataluña entera, de Sí, hecho. A partir de ese momento, claro, no solo se pide eso, sino que se pide el reingreso de los obreros despedidos, por los cuales empezó la huelga, y se pide que se les pague la mitad de esos 44 días. Bueno, más los días que fueron anteriormente despedidos. Se consiguen todos los objetivos y, como bien decías, a partir de ese momento Foment de Treball ve un peligro, la presencia anarquista, el poder que tiene el anarquismo, y se crean los sindicatos libres. Los sindicatos libres, para que la gente nos entienda, están compuestos por mercenarios, por personas a sueldo de la patronal que son pistoleros y matan por dinero. Así de sencillo y así de claro. Juntamente esto con la ley de fugas provoca lo que comentábamos ayer, más de 400 muertos anarquistas, unos 70 policías también, y es el momento, nos quedamos ayer, donde García Oliver, que todavía, pensemos que García Oliver, Ascaso, Jover, Durruti muere en el 36 con 40 años, quiero decir, eran chavales, acaban de superar la adolescencia. Sí, es cuando deciden, ante la masacre que se está produciendo, tomar las armas y, bueno, como decíamos, ¿no? Ahí está el discurso que hace en la muerte de Durruti, en el entierro en Montjuic, García Oliver, reconociéndolo, diciendo que se siente orgulloso, que volvieron golpe a golpe y que vencieron. Bueno, entre una cosa y otra, llega la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Eh, bueno, Miguel Primo de Rivera, evidentemente, cuando llega, intenta eliminar este pistolerismo por ambos lados y, bueno, es una
es un golpe durísimo para la CNT y muchísimos se van, se exilian, ¿no? Francia está lleno, París está lleno y Sudamérica también. El caso de los máximos protagonistas a nivel de nombres que tomaron la iniciativa en ese pistolerismo contra el sindicato libre y contra la ley de fugas son los mismos que se van también a Sudamérica, menos García Oliver, que se queda. Es detenido y está en la cárcel. Y viajan, están en México, se dedican a atracar bancos en Sudamérica. Con el dinero que atracan, que sacan de los atracos, se lo dan a la familia de los presos. En este caso, la cárcel modelo de Barcelona estaba llena, reventar de cenetistas. Luego vuelven, en este caso Ascaso, Jover, García Oliver, vuelven y están periplo por Europa impresionante, ¿no? Hasta el inicio de la República. Mientras tanto, en Barcelona, en España, lo que más queda, como decíamos ayer, es en la ciudad de Barcelona. Comentabas ayer, ¿no? Ese momento donde el Partido Socialista intenta, o la UGT intenta un pacto, ¿no? Con Miguel y Primo de Rivera. Hay un movimiento de la CNT, o hay un movimiento, no de la CNT, de un pequeño grupúsculo muy curioso, del cual hay muy poquita historia, que se llamaba, los llamaban quintapuntillistas, que intentan, sí, algo similar, pero en cuanto son descubiertos por la cúpula de la CNT, son apartados por completo y no se llega a ningún tipo de consenso, ¿no? ¿Quieres decir que intentan hacer... En ese periplo... Perdón. ¿Quieres decir que intentan hacer lo mismo que hizo la UGT? Sí, sí. Sí. Pretenden, es su idea. Es su idea. Porque, claro... Es su idea, pero... Porque, claro, digo que la UGT, que lo habíamos hablado en el vídeo anterior, la UGT que lo habíamos hablado en el vídeo anterior, sobre todo liderada por Largo Caballero y el PSOE liderado por Julián Besteiro, son los dos que van a empujar más por colaborar con el régimen hasta llegar a 1926 y a los famosos comités paritarios, una copia un poco de este modelo que intenta por abogar por anular completamente la lucha de clases y que el sindicato pues sea totalmente vertical, ¿no? Sino que todo el mundo, tanto empresario como trabajador como el propio Estado, intervengan en las negociaciones para aliviar cualquier tipo de conflicto. Y la verdad es que funciona, quiero decir. Claro, represión contra la CNT y el Partido Comunista, porque el Partido Comunista acababa de crearse prácticamente, el Partido Comunista es de 1921, represión contra la CNT, contra el Partido Comunista y convivencia con la UGT y con el Partido Socialista. Y hace que eso, claro, muchos de los obreros se tienen que afiliar a la UGT para poder tener un sindicato en el que puedan solucionar sus problemas laborales y por tanto crece la UGT, que era una quinta parte de lo que representaba la CNT. La UGT está muy clara en Madrid, sobre todo en el País Vasco, donde tiene mucha fuerza, aunque el Partido Comunista también empieza a asomarse en Asturias y en el País Vasco, pero ¿qué pasa en Cataluña? ¿Tú crees que la UGT también consigue expandirse en Cataluña gracias a esto? Sí, al lado de cómo estaba, al lado de lo que era Barcelona y de lo que era Cataluña en esos momentos donde el dominio de la CNT era aplastante, sí que hay un aumento. Pensemos que los obreros lo que ven es que dejan de tener fuerza, es que muchos han ido y es que muchos están en prisión. Con esas premisas, como bien decías tú, sentido común y ser práctico, ¿no? Evidentemente queda un núcleo muy importante, porque si no, no tendría sentido que en el año 31 apareciera otra vez de golpe y porrazo avasallando, ¿no? Como sindicato. Queda en la clandestinidad dentro de la ciudad muchísimos miles de cenetistas y de militantes esperando otra vez poder asomar y poder volver en cuanto acabe la dictadura. Pensemos que Miguel Primo de Rivera, durante varias fases de la dictadura, comenta que bueno, es un intervalo, es un proceso, es un periodo corto de tiempo, es poner un poco de orden. Mientras que, como también has comentado muchas veces, la CNT
no tiene todavía muy claro, como decíamos en el otro capítulo, hasta el año 32, hacia dónde va, ¿no? Cuando rompe por completo con todo tipo de nacionalismo. En Prats de Molló, lo sabes tú mejor que nadie en este país y probablemente en el mundo, había miembros de la CNT preparando lo de... Es verdad, pero la gente solo tiene que leerse tu libro y comprobarlo. Había miembros de la CNT también en esa afortunadamente aventura detenida a tiempo, porque hubiera sido una masacre de chavales impresionante, ¿no? Bueno. De hecho, hay un caso que me llama mucho la atención, que es Valius. Valius es un escamot de Estat Català que tenía 21 años cuando se va a Francia. Es que, claro, igual que los hermanos Badía. Badía tenía 19 años, Miquel Badía, cuando se van a Francia, que eran niños prácticamente. Y Valius es como digo, escamot de Estat Català. Él se desengaña viendo a Macià, que vivía en una casa señorial y que se gastaba, vamos a ver, más o menos el dinero que venía de América, mientras que ellos tenían que trabajar como peones de albañil para buscarse la vida. Allí empieza a conocer anarquistas y se va a transformar al anarquismo, ¿no? Y hay otro caso, Valius es muy significativo, pero hay otro caso que es uno de los militantes de la UNRWA, de la Unión Militar de Republicanos Antifascistas, que va a surgir sobre todo en los años 30, a principios de los años 30, antes, que es el caso del capitán Fermín Galán. Este es encarcelado y en la cárcel se hace anarquista, que es el que luego protagoniza el golpe de Estado de Jaca. Y claro, son casos como que en el momento que se relacionan con otros anarquistas parece que se contagian de ello, ¿no? Y el caso de Valius, que una persona que viene de la burguesía, que está estudiando medicina, que se va a Francia porque se ha afiliado a los escamots y le viene el golpe de Estado y le pilla ahí en fuera de juego, y se hace anarquista, pasa de ser nacionalista de los escamots a ser anarquista, y de hecho en la guerra civil luchó como anarquista. Y eso es muy significativo. Y otra Bueno, cosa, no hay que irse tampoco a esa época, porque recuerdo perfectamente en la universidad donde varios miembros de la CNT venían de los barrios más altos de Barcelona. sí, sí. O sea que a veces, o otros casos en partidos políticos actuales, ¿no? No vamos a decir nombres ni partidos, pero bueno, No, es verdad, como decíamos, hay una enorme contradicción. que digo que es verdad que te doy Dime. totalmente la razón. Además, todos sabemos casos de hijos de militares o de hijos de funcionarios del régimen franquista, por ejemplo, que luego militaron en el Partido Socialista y ocuparon altos cargos, o incluso en el Partido Comunista. Eso es ¿no? Los hijos universitarios en la universidad, le pasa a Primo de Rivera, ¿eh? En la universidad con catedráticos republicanos, más que a Primo de Rivera, a Berenguer, empiezan a sublevarse los chicos que venían precisamente de los caciques muchas veces, de las poblaciones, ¿no? O sea que es totalmente... Bueno, a ver, es que me sacas a Primo de Rivera. La Falange, la Falange española toma los colores de la CNT porque admira, o sea, tiene una admiración casi enfermiza Sí, sí. por la valentía de los anarquistas, porque es lo que comentábamos ayer. Tú puedes tener tu propia opinión, pero es un hecho contrastado y objetivo que Durruti muere con lo opuesto. Ascaso en el día del 19 de julio asalta la maestranza, asalta el muro y es tiroteado y lo matan, cuando en esos momentos eran personas que no tenían ninguna necesidad por el nombre que habían adquirido. Recordemos que en la CNT, el anarquismo, no existen dirigentes ni cargos, ¿no? Ni altos cargos, pero eran personas que bueno, por su trayectoria habían adquirido cierto grado de respeto y de admiración por parte del resto del sindicato y podrían haber evitado a ser los primeros en aparecer donde había batalla. En cambio, pues no, eran los primeros y les pasó lo que les pasó. Eso, por ejemplo, la Falange lo admira de tal manera que toma los colores del anarquismo. O, por ejemplo, hablas de José Antonio. José Antonio en vida viaja a Alemania y vuelve muy, no digamos
en contra totalmente, pero vuelve bastante decepcionado, incluso mosqueado de lo que ve en Alemania. Luego, en cambio, José Antonio muere y los primeros forofos o voluntarios que aparecen en la División Azul son miembros de Falange. Sí, sí. Quiero decir, la historia va como va y nunca sabemos si en tal momento hubiera podido cambiar, pero son hechos muy curiosos, pero son hechos reales. Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, que son los dos que fundan las Hons, ¿no? Antes de que se cree incluso Falange, que ellos son Sí. los que beben de esos colores rojo y negro. Claro, el falangismo, el fascismo, aboga por el corporativismo, tiene muchas cosas en realidad de los partidos más de izquierda. Mussolini era socialista, ¿no? Antes de ser fascista, y beben Sí. mucho en realidad de que desaparezca la lucha de clases, son anticapitalistas, aunque bueno, con matices evidentemente, los sindicatos verticales, el corporativismo. Claro, hoy día el término fascista se utiliza siempre como un término peyorativo precisamente para criticar lo más conservador, que era precisamente contra lo que estaba en contra del fascismo inicial o el partido, en este caso Falange Española, ¿no? Que se une con la Hons, con la Hons de los teóricos de Ramiro de Ledesma y de Onésimo Redondo. Que lees a Onésimo Redondo y puedes leer párrafos y decir, parece que estoy leyendo una doctrina socialista en algunos párrafos, ¿no? Luego, evidentemente, Sí. hay otros como... Luego está, claro, el componente católico, el componente autoritario, el componente nacional, ¿no? De una única visión de España uniforme Esa es la... y bueno, evidentemente, claro, las diferencias son enormes, que le quede muy claro a la gente, ¿no? Pero a nivel de romper con las estructuras de poder del Estado, de gente valiente con arrojo, sí, esas características en muchos momentos se parecen, evidentemente. Sí, sí. Falange Sí, Española, sí. que precisamente... Mussolini, de hecho... Sí, no, decía que Falange Española, que precisamente No te decía. con quien más combate, digamos, en los mítines y demás, precisamente es contra las juventudes socialistas y comunistas, que es con quien más se pelea, ¿no? Más incluso que con los anarquistas. De hecho, le llamaban funeraria española en vez de Falange Española, porque mueren muchos de sus afiliados en los mítines, sobre todo del año 33 y luego del año 36. Sí, perdona que te he cortado, sigue, por favor. No, te iba a decir, Mussolini, de hecho, había una serie hace bastantes años, se llamaba El joven Mussolini, que cuenta su periplo, ¿no? En el Partido Socialista, y él un poco poco a poco va subiéndole un enfado, una violencia interior muy grande, y sobre todo con el establishment, ¿no? Que había en el Partido Socialista italiano en ese momento, y bueno, buscar la acción, buscar romper moldes con todo lo que había sido, pues a lo mejor como la restauración española, ¿no? Donde había ese turnismo de Cánovas y de Sagasta, que bueno, se decía que era democracia, pero en el fondo era, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, los demás, y mandamos nosotros y se acabó, ¿no? Pero claro, luego añadías ese componente autoritario, ese componente nacionalista, supremacista, bueno, que en ese caso lo diferencia por completo, ¿no? Pero sí, hay muchas similitudes en esos momentos. Claro, porque eran ideologías que acababan de nacer. Claro, hoy puede uno pensar cómo alguien podía afiliarse al Partido Fascista Italiano, cómo podía mover masas, o al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es el término correcto del partido nazi. Bueno, pues porque todavía no había pasado todo lo que pasó después y la gente intentaba cambiar, como dices tú, romper con el establishment, romper con toda la política tradicional, la política de entreguerras, además, con la crisis económica y la búsqueda de otra forma de entender la política, que bueno, luego se demostró tanto en los regímenes comunistas como en los regímenes fascistas, evidentemente no eran... Bueno, sí. te pongo dos pie de página. El obrero del Partido Nacional Socialista Alemán desaparece enseguida, o sea, le dura 2 telediarios. Y luego, por otro lado,
tenía otra cosa muy a favor que elimina además una imagen que se ha querido dar, que es mentira. Que es que los alemanes no sabían lo que estaba sucediendo. Los alemanes lo sabían perfectamente y tuvo el respaldo precisamente porque los alemanes estaban todos endeudados hasta las orejas con los judíos y a los alemanes les venía perfecto para ellos que desaparecieran los judíos, primero con campos con barrios, con guetos y luego, una cosa que hemos comentado a nivel personal tú y yo. En la Primera Guerra Mundial hay países que se reparten el pastel. Precisamente hay dos países que no se lo... España viene de la Guerra Civil, no puede formar parte. Bueno, sí hubiera podido formar parte para acabar ya destrozada por completo, pero Italia y sobre todo Alemania son dos países que no han formado parte del reparto del pastel. Eso ayuda todavía más a potenciar sobre el fascismo italiano y sobre todo y principalmente el nazismo de Hitler, ¿no? Cuando habla de espacio vital y bueno, también el Tratado de Versalles fue demasiado humillante cuando el principal culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial, más que Alemania, es el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Más que la zona Alemania. Entonces, bueno, hay matices, no, como siempre dices tú, es que es la verdad, no hay blancos y negros, ¿no? Evidentemente, a ver, vamos a ver, Stalin y Hitler están en el top de genocidas de la historia, pero hay blancos y negros y hay motivos y estos pequeños detalles son... hay que entenderlos para ser conscientes de por qué también se llegó a esos niveles de extremismo. Claro, evidentemente. O sea, vienen primero de la masacre que supone la Primera Guerra Mundial con la muerte de centenares de miles de jóvenes, por no hablar de millones, en todos los pueblos. Cuando uno va por Francia, por ejemplo, por Normandía o por la Bretaña francesa, y ve en cada pueblo, por muy pequeño que sea, un monumento a los caídos con la lista de los caídos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y en todos los pueblos tienen muertos, que es una muestra evidente, incluso hablo de pueblos muy pequeños, de que el sacrificio que supone para un país un conflicto de estas características, que España lo más parecido es la guerra civil, ¿no? Porque realmente nosotros no llegamos a participar en ningún... El último conflicto grave contra otro país fue la Guerra de la Independencia Española, en 1808, y hasta que finaliza. Luego, todo lo demás que hemos tenido han sido guerras civiles, ¿no? Aparte, evidentemente, de la Guerra de Cuba, pero bueno, que se desarrolla fuera de la península, con unas características muy particulares, que en realidad la guerra contra Estados Unidos dura apenas 3 meses, 4 meses, no dura más que eso, porque todo lo demás fue la guerra de los Mambises, bueno, son combates, tampoco grandes combates, la mayoría de los muertos en Cuba vienen por enfermedades, más que incluso por combates. Pero bueno, que nos salimos del tema, Sí, nos salimos mucho del tema. sí, sí. ¿Qué Y especialidad tenemos tú y yo en esto? sí, sí, en irnos derivando. Decíamos que estábamos en la dictadura de Primo de Rivera, cómo sufre la CNT. Y aquí yo creo que hay un factor muy importante en Cataluña, que es bueno, la declaración del Estat català famoso de Francesc Macià el día 14 de abril de 1931. La creación de la Generalitat, que lo comentabas tú el otro día, de la Generalidad de Cataluña, que es una idea de Fernando de los Ríos, que además es catedrático de la Universidad de Granada y miembro del Partido Socialista Obrero Español, y que bueno, todo el mundo decía que tenía cierto sentido del humor. Cuando Macià declara el Estat català, mandan a 3 ministros del comité, a 3 ministros, 2 de ellos catalanes, que uno de ellos era Marcelino Domingo, el líder del Partido Radical Republicano Socialista, y el otro, el único no catalán, es Fernando de los Ríos, que es precisamente el que dice, bueno, ¿y por qué no le ponéis a esto otra vez el nombre de la Generalitat de Cataluña y así evitáis tener que llamarlo Estado, porque no entra dentro de lo que quería ser la República, ¿no? Pero, ¿por qué me centro en esto? Porque yo creo que hay una relación muy importante, porque Macià sabe que él no puede liderar Cataluña sin la ayuda de la CNT. Nadie puede hacer nada en Cataluña sin la ayuda de la CNT, o con la CNT en contra, mejor dicho, ¿no? Y me llama la atención que a pesar de que el Estatuto catalán, el Estatuto de Núria,
que tenía por bandera el que en recibir muchas de las competencias que no había tenido la Mancomunidad Catalana. Una de ellas es la de orden público, y sin embargo Maciá es muy perezoso para coger las competencias de orden público, porque sabe que eso le va a llevar al enfrentamiento con la CNT, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de cuál es la relación de la CNT y el nacionalismo, que al principio parece que más o menos conviven, pero luego poco a poco se van separando, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, sí, sí. ¿Tú crees de verdad que Maciá estaba convencido que la CNT, que sin la CNT podría hacerlo? ¿No crees que ya estaba en un momento de poca lucidez? Con Bueno, todos mis respetos. a ver, es que bueno, Maciá es un personaje muy complejo, ¿no? Pero yo creo que él llega Por eso. evidentemente ha venido del exilio, llegó a estar incluso en la cárcel en París, no mucho tiempo, pero llegó a estar en la cárcel, vuelve de Bruselas y de repente se encuentra que es presidente de la Generalitat, de la Generalidad, y tiene 71 años ya, 71 años, que son muchos años, pero claro, es que ya en 1931 hay una revolución en Cataluña de anarquistas, muy localizada, en un pueblo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ya empiezan a revolverse, ¿no? A tener problemas de este tipo. Maciá sabe, Sí, sí. cuando crea esta catalán, Maciá yo creo que nunca fue un hombre de izquierdas, pero él crea esta catalán pensando en que lo que hablábamos antes, las revoluciones las hacen los que no tienen nada que perder. Él sabía que con la Lliga Regionalista no iba a hacer nunca una revolución, porque ahí viene un poco el dicho este de la pela es la pela, ¿no? Al final la Sí, Lliga... no, y que, bueno, la Liga lo que hizo cuando empezó la guerra sí al otro bando, o sea, que tampoco... a ver, partamos del hecho de que en 1931, cuando, bueno, la República se gana a través de unas elecciones municipales, que no eran un sufragio, ni mucho menos, pero el mismo Alfonso XIII es que como si tuviera la sensación de que se tiene que largar él mismo por iniciativa propia, las calles, sobre todo de las ciudades, de las grandes ciudades, se llenan de gente con la bandera republicana, donde hay una anécdota muy curiosa que la gente que te sigue en el canal, si no la ha visto, que la vea. Y en esos momentos en Cataluña, Lluís Companys, una persona que no, como bien has dicho en muchas ocasiones, no es una persona especialmente independentista y sí que era una persona bastante de izquierdas, Lluís Companys avanza a Macià y va y proclama la República desde el balcón de la Generalitat. Sí. Española, sí. No sé si llega a decir la palabra española, pero dice la República. La República, pero sí. No dice catalana. No. No dice catalana. Y aparece Francesc Macià enfadadísimo y porque se le ha avanzado Lluís Companys y Francesc Macià dicen que llega a agarrar hasta el cuello a Lluís Companys. Tampoco es ninguna novedad dentro del catalanismo los enfrentamientos que han tenido siempre entre ellos. Y sale al balcón de la Generalitat y proclama la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. Sí. La verdad es que es poquito, creo que puede ser Francesc Macià el único que sabía a lo que se refería con la Federación Ibérica. Por eso, bueno, ya estábamos en los momentos de Francesc Macià un poquito... Él había escrito un proyecto de constitución unos años antes, donde hablaba incluso de una bandera que llevara Cataluña, Castilla, Euskadi y Portugal. Bueno, una cosa todo un poco rocambolesco, ¿no? Pero sí que es verdad, es que ten en cuenta que Macià cuando vuelve no tiene partido. O sea, Macià vuelve unas semanas antes de las elecciones del 12 de abril y no tiene partido político. Entonces, ¿cuál es el partido que tiene estructura montada? El Partido Republicano Catalán, que era el de Companys, que también había militado en él Marcelino Domingo, y que es el partido que creó Layret, que Layret es el maestro de estos dos, ¿no? Layret, porque Companys también es abogado de anarquistas. Es el asesinado juntamente con Seguí en esa época, vaya. Sí.
Sí, Entonces, sí, en 1921. Companys coge el Vale. relevo de la IREF y es abogado de anarquistas. Por lo tanto, su relación con la izquierda, a pesar de que él sí que viene de un mundo muy conservador, su relación con la izquierda es mucho más fuerte que la que puede tener Maciá, ¿no? Pues claro, Maciá, el partido de Estat Català, que no era un partido, ya hemos hablado muchas veces que era una organización paramilitar, pues lo asocian inmediatamente con, primero se quiere asociar con Acción Republicana, que ellos piensan que son los que van a ganar las elecciones y no quieren saber nada de Maciá, y se asocia con el con el Partido Republicano Catalán y con la gente de un periódico que son los que tienen estructura, sobre todo la estructura del partido de Companys. Y es por eso la asociación. Luego no tenían nada que ver. Uno es independentista, el otro No, para nada. Companys ni siquiera es nacionalista. De hecho, cuando da el golpe de Estado en 1934, le dice al que tiene al lado, después de promulgar el Estado catalán en el año 34, cuando, bueno, el golpe de Estado o el pronunciamiento del Estado catalán, se supone que en solidaridad con el movimiento asturiano, ¿no? con la revolución de Asturias, y le dice al que tiene al lado, ahora ya no podrán decir que no soy nacionalista, porque le acusaban evidentemente de no ser nacionalista porque no lo había sido nunca. Militó en el Partido Reformista, de Melquiades Álvarez, después fue parte del Partido Comunista, del Partido Republicano Catalán. Antes de eso había estado en el Partido Republicano de Salmerón, o sea que él había pasado por varios campos, pero nunca había sido catalanista, nunca había sido nacionalista. Sí, sí. Luego de hecho, cuando se funda Esquerra, Esquerra tampoco era la Esquerra Republicana de Cataluña que la gente puede tener en la cabeza ahora mismo. O sea, había de todo en Esquerra Republicana posteriormente. Sí, bueno, cuando sucede esto, la CNT deja hacer, por lo que tú dices. La CNT, el sindicalismo, sabía perfectamente, su objetivo no era... evidentemente, en ese momento es cuando tampoco tienen mucho margen, porque en ese momento es cuando vuelven de Francia, de París, de Sudamérica, de Bélgica, en Bruselas había muchísimo anarquista de la CNT, están volviendo en esos momentos, ¿no? Entonces, primero que no era su guerra ni su interés, todo aquello que pasó, y segundo, que evidentemente ellos cuando llegan en el 31 saben que está más cerca su objetivo, que es la revolución social, y que tienen opción de maniobra, de moverse, de volver a actuar, cosa que no podían hacer la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pero ya en 1932, como comentábamos en capítulos anteriores, la CNT se desmarca por completo. Hubo aquel episodio de Salvador Seguí, hablando de que ellos mismos podían ser, solo encontrarían a los trabajadores, a los miembros de la CNT en un futuro donde los diferentes pueblos de España pudieran tomar su libertad en un término de federalismo. Y porque Salvador Seguí era una persona que quería bastante, juntar las mayores fuerzas de izquierdas posibles, ¿no? Al contrario de lo que luego evolucionó la CNT. Juntamente con el Partido Obrero Unificado Marxista, el PUM, antiestalinista y trotskista, fundado por Andreu Nin, que posteriormente será asesinado por comunistas. En ese momento, es lo que decíamos, en 1932 por completo y de forma tajante y contundente la CNT se desmarca del nacionalismo, de cualquier tipo de nacionalismo y sobre todo del nacionalismo catalán, viendo que, como comentabas, ¿no? A excepción de lo que será en el futuro Esquerra Republicana, es el poder, es el privilegio, eran los antiguos esclavistas y bueno, en Estat Català, como comentábamos ayer, había facciones, es un grupo paramilitar que en el futuro, incluso hasta hace 30 años, ha habido amagos y todos ellos de índole fascista. En campos de Cataluña, haciendo concentraciones, haciendo ejercicios paramilitares y siendo dentro de pequeños
grupos independentistas en Cataluña, siendo un enfrentamiento entre ellos constante y absoluto. Entonces la CNT se desmarca por completo y va hacia su objetivo, que es la revolución social, y prueba de ello es 1934. No es que discrepe del todo, pero que Companys diga que la Revolución de Octubre de Asturias es en solidaridad hacia ellos y que al mismo tiempo la CNT no mueva un solo dedo en su ayuda, es una contradicción bastante importante que deja un poquito a Lluís Companys en entredicho. Básicamente porque el personaje de Lluís Companys, luego posteriormente en el inicio de la Guerra Civil y luego los hechos de mayo del 37, cambia de opinión muy fácilmente y precisamente no es un personaje excesivamente de fiar para la CNT y para el movimiento anarquista. Entonces, en ese sentido, a partir de 1932, la CNT tiene muy claro hacia dónde ir. Su radicalidad o su determinación a que la única salida para acabar con los privilegios es la revolución social. Y en ese momento, digamos que no tiene para nada en la cabeza ninguno de esos objetivos nacionalistas dentro de lo que forme parte de una república burguesa, ¿no? Lo decíamos ayer, los partidos de izquierdas españoles y catalanes españoles no tenían nada claro que una república no significa, simplemente es una forma de Estado más, diferente a la monarquía, pero no significa ser de izquierdas, no significa tópicos que oímos todavía hoy en día. Y la CNT, en cambio, lo tenía muy claro, sabía perfectamente lo que se trataba, tenía muy claro que era una república burguesa y que eso no era el bien ni era el objetivo para los trabajadores. Y por lo tanto, ya te digo, desde los hechos del 34 demuestran totalmente el paso, bueno, cómo se desentiende la CNT de estos hechos. No solamente del catalanismo o no solamente del nacionalismo catalán, sino también de la república en sí. O sea, no, la CNT incluso en el 30 Sí. dice a sus Sí. militantes que ni vayan a votar porque la república es una república burguesa y hay que luchar contra la república. Y quizá ese es uno de los puntos por los que también la república pues, lo va a tener muy difícil o especialmente difícil. Esa y una cosa que comentaste también, que es la radicalización del Partido Socialista una vez que ganan las elecciones las derechas, ¿no? En el año 33, en octubre del 33, cuando dicen que si ganan las derechas irán a la revolución y ese famoso giro que mete Largo Caballero, que pasa de ser colaborador prácticamente del régimen, ocupando cargos en el régimen de Primo de Rivera, llega tan solo 6-7 años después a convertirse en el Lenin español, que es como le llamaban y le van a denominar, ¿no? Y yo creo que esa deriva del Partido Socialista peligrosa, cuando habían ganado las elecciones de las derechas, empieza a ser el principio del fin de la República. La parte de la República, la parte de derecha de la República, representada sobre todo con la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora y de Miguel Maura, empieza a perder y todas las derechas, pues evidentemente se van radicalizando. Al final es una radicalización. A la CEDA. A la CEDA. Al final es una radicalización del país en ambos extremos que van a llevar a la confrontación, ¿no? Pero hay una figura... Y que no se nos olvide hoy en día ese frentismo, desde luego que sí. Sí, a ver, lo de Largo Caballero es que es lo que estábamos hablando ahora mismo, es que la CNT era consciente sabía lo que era una república, y una república no deja de ser una forma de Estado más. Los que en ese momento no acabaron de comprender lo que era aquello, en ese caso fueron los miembros del Partido Socialista, y ya qué decir del Partido Comunista, que prácticamente no existía, y bueno, que fue apareciendo poco a poco en la sombra, jamás dio... evidentemente había núcleos de población, sobre todo en el interior de España,
donde el anarquismo prácticamente no existía y había o socialismo o comunismo, pero la ideología comunista influenciada evidentemente por la Unión Soviética. Pero lo que hace Largo Caballero es una patada, no justifica nada, desde luego, o sea, los hechos son los hechos y la República se acaba por un golpe de Estado de 4 personas. Francisco Franco, Mola, Queipo de Llanos y el general Sanjurjo. Pero lo que hace Largo Caballero es una bravuconada que cuesta carísima. Carísima, carísima. Además, ¿en qué situación podía estar el Partido Socialista para hacer una revolución bolchevique en España en esos momentos? No tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido hacer. Precisamente yo creo que lo que hace Largo Caballero es motivar aún más a las derechas, a las personas a votar, en ese caso la CEDA, que gana las elecciones. La CEDA gana las elecciones, es que son hechos objetivos, nos gusten o no. La CEDA gana las elecciones y aún así no gobierna la CEDA por la presión que hay, y gobierna el Partido Radical de Lerroux. Claro, pero democráticamente quien gana las elecciones es la CEDA y no se le permite. La República tiene sus luces y sombras, evidentemente. De hecho, la correspondencia militar, que yo he leído prácticamente todos los días de ese periódico durante mucho tiempo, sabes que hice un trabajo sobre el militarismo, ¿no? De hecho, lo he publicado. La correspondencia militar, que era el exponente de la opinión de los militares en ese momento, habla mucho, o sea, tiene parabienes para la República cuando se inicia esta, porque es un movimiento donde la gente se echa a la calle. De hecho, el primer abanderado, que ya lo sabes que lo hemos comentado también aquí en el canal, es un teniente de ingenieros, Pedro Mohino, que lleva la bandera republicana. Los oficiales de la guarnición de Barcelona, en un principio todos se muestran entusiastas porque hay un cambio de régimen, hay un cambio a mejor. Se supone que Queipo de Llanos, Ramón Franco, republicanos, Cabanellas, que luego también, o sea, muchos de los que se van a sublevar y van a fundar, van a pertenecer a esa conjura que luego se va a reunir en Burgos y van a nombrar a Francisco Franco como líder del movimiento. Muchos de ellos eran republicanos y los nombra Azaña en sus libros, ¿no? O sea, Azaña trabaja con Godet. Godet no es especialmente republicano, pero lo tiene en el Ministerio de la Guerra. Azaña habla de sus relaciones con Cabanellas, de sus relaciones con Queipo. Con Queipo incluso hay una fotografía de Queipo con Indalecio Prieto, con Largo Caballero y con el propio Ramón Franco. Están los 4 de Paisano en 1931. O sea, y de repente estos son los que luego se van polarizando hasta tal punto en que acaban cada uno en un bando. Bueno, de hecho, 3 republicanos de pro, que están muy a favor de la República, que son Gregorio Marañón, que es Ortega y Gasset, un médico y un filósofo, ¿no? Grandes personajes en la historia de España, y Ayala, que era un periodista. Los 3 acaban en el otro bando, o acaban renegando de la República, ¿no? Cuando esta empieza a tomar esa deriva. Además, es famosa la frase de Ortega Gasset de así no, cuando evidentemente ganan las derechas, y Alcalá Zamora, presionado por una presión de violencia, de que puede haber una revolución, no deja gobernar a las derechas. Y uno de los que además presiona es el propio Azaña, que me sorprende mucho, porque Azaña... Pero es que fue, pero es que desde eso hasta sí, mandan a Francisco Franco a África temiendo o viendo el peligro que podía tener por las ideas que tenía, pero quiero decir, es que la historia demuestra una corta o una falta de formación, de inteligencia, de saber ver las cosas, tanto de Azaña como de Alcalá Zamora en esos momentos, muy bestia, muy bestia. Lo hemos de decir así, porque es que son cosas que veía muchísima gente y ellos en ningún momento saben tomar la decisión correcta. En ningún momento. Hablabas comentábamos, Queipo de Llano es republicano. Queipo de Llano no es que cambie de opinión, es que juntamente con el general Mola probablemente sea
una de las personas más sanguinarias que hubo en la guerra civil, con menos escrúpulos y que a más gente asesinó. Queipo de Llano toma Sevilla por torpeza del ejército republicano, porque era una cantidad ridícula los hombres que tenía a sus órdenes en Sevilla, y se dedica a dar vueltas por la ciudad. La gente se cree que está lleno de militares. Queipo de Llano toma Sevilla cuando nunca lo podría haber hecho. Pero luego, posteriormente, las masacres que hace Queipo de Llano, o junto con el general Mola, pueden ser las más bestias de toda la guerra civil, ¿no? O sea, no es que hablemos de una persona que está en un bando, tiene unas ideas y pasa al otro, no, es que el odio que acumularon viendo cosas, ¿vale? En la época de la República, en ningún momento lo justifico, ni mucho menos, fue algo muy, muy exagerado para que luego actuara con esa tan poca humanidad, ¿no? Evidentemente, en la guerra, una vez hay una guerra, la gente lo que tiene que tener claro es que hay venganzas, no hay nada bueno prácticamente dentro de la guerra. La gente, si tiene esa idea, que no hay nada bueno. Pero es que estos dos personajes, Alcalá Zamora y Azaña, tomaron decisiones muy, muy, muy equivocadas, pero muchísimo. Y lo de la CEDA, vamos a ver, no tiene ningún sentido. Si tú ganas unas elecciones, es que no tiene ningún sentido que no mande ese partido. Fue un error muy, muy grave y que costó muy caro. Sí, a la larga, evidentemente, fue que yo no soy de los que opina que la guerra civil empezó en el 34, como dicen algunos por ahí hoy día, porque no es así, pero sí que es cierto que yo creo que la República se hace un poco el harakiri en el 33, cuando decide que va a gobernar el Partido Radical, que era el segundo en la lista de partidos, ¿no? Y no la CEA. Y encima le da el gobierno, o sea, al partido de Alejandro Lerroux, con todo lo que esto conlleva, con Lerroux ya en ese momento con la fama que tenía de corrupto, que ya no es el Lerroux, ya no es el emperador paralelo del año 1909, ni mucho menos, ni 1910, sino que es otro personaje totalmente distinto. Y bueno, pero yo creo hemos hablado de dobles personalidades, de Largo Caballero, de Lluís Companys, otro de la lista Alejandro Lerroux, porque es que Alejandro Lerroux pasa de jacobino, tío, radical a tope, en fin. Sí, porque luego al final el Partido Republicano Radical acaba siendo un partido de centro derecha, moderado, y que nada tiene que ver con el inicio de Alejandro Lerroux cuando se separa de Nicolás Salmerón en 1907. Bueno, pues yo creo que sí, para ir terminando podemos hablar de Frederica Montseny. A mí es que es un personaje que me tiene un poco encandilado y yo realmente confieso que lo conozco muy poco. He leído algo de ella, sobre todo por las críticas que hace del nacionalismo catalán en la revista anarquista, ¿cómo se llama la revista? ¿Tierra y Libertad? ¿Puede ser? No recuerdo ahora mismo la revista. ¿Tierra y Libertad puede ser? No, yo creo que sí, que Tierra y Libertad puede ser. Bueno, pero he leído algún artículo de ella, bueno, aparte que era muy incendiaria, evidentemente, era una mujer de armas tomar, ¿no? Mucho. Muy incendiaria, pero porque yo creo que también... Sí. En esa época, para destacar, una mujer. Claro, sí. Sí, porque es quizá, igual que estaban las que formaban parte del régimen, ¿no? Cuando digo régimen me refiero a la República, ¿no? Sobre todo Clara Campoamor y Victoria Kent, porque luego ya vendría mucho más tarde Dolores Ibarruri, que ya del Partido Comunista, que mucho más, creo a jugar ya en el año 33, en las elecciones del 33, pero hasta ese momento pues son Victoria Kent y Clara Campoamor y Bla Montseny, que es como la llaman en Cataluña, ¿no? con el artículo, como se suele decir en catalán, desde Barcelona haciendo promulgas ahí. ¿Qué nivel de liderazgo tiene en realidad Frederica Montseny? Porque yo he llegado incluso a leer que puede ser de una especie de triunvirato que hubo en un momento dado con Buenaventura Durruti, ella misma y Ascaso, ¿no? ¿Qué crees que hay de cierto en eso, de que ella llega a liderar hasta ese punto el anarquismo en España? Pues
Por desgracia, hasta que, bueno, de hecho todavía estamos en ello, ¿no? Ha mejorado la situación, pero no es completa la emancipación de la mujer. Por desgracia, ese motivo ha hecho que la documentación sobre ella sea ridícula al lado de otros figurantes, de otros personajes como Salvador Seguí o Buenaventura Durruti. Sí, es cierto que cuando empieza la guerra civil, Frederica Montseny, evidentemente es una persona valiente, muy valiente, extremadamente valiente, como fueron Salvador Seguí, como fueron Durruti, García Rivero, o como fue Ascaso, o como fue Ferrer y Guardia a su manera. Y evidentemente Frederica Montseny, dentro de toda la revolución que había que hacer, la revolución de la mujer era muy importante. La CNT tiene su sección de mujeres que se llaman Mujeres Libres. Mujeres Libres va a la frente de Zaragoza como los hombres, con la misma posición que los hombres, y tiene esa causa paralela que es la de convencer, la de hablar, la de bueno, decirle a las mujeres que les rodeaban, cada una de ellas como misión, que la mujer no había nacido para servir al hombre, que la mujer no había nacido para estar en casa, la mujer tenía las mismas capacidades del hombre para estudiar, para trabajar, para ejercer una profesión, exactamente lo mismo. En unos momentos en los que incluso cuando se inicia la guerra civil hay problemas por enfermedades y a muchas mujeres son apartadas del frente, ¿no? Frederica Montseny tiene ese papel y es la principal. Es la principal mujer, es la principal protagonista de todo lo que sucede a partir de ella en la CNT. Mueve un movimiento de mujeres y las conciencias de muchísimas mujeres de Barcelona y de parte de Aragón. Y luego, evidentemente, lo del nacionalismo catalán es que tenemos que pensar una cosa. No hay nada más antagónico a un nacionalismo que ser o tener los valores de la izquierda y sobre todo los valores del anarquismo, ¿no? De la CNT. ¿Consideras que la persona en sí es la que está manipulada por todo lo que le rodea, por los vicios, sobre todo la FAI? La sección de la FAI es una sección, digamos, de casi mandamientos. Es una cosa muy exagerada, incluso a veces después, posteriormente, se hacían bromas, ¿no? De cómo podían o de cómo un hombre, sin querer faltar el respeto a una mujer, podía interesarse en ella, ¿no? O una mujer en un hombre, porque los valores de respeto estaban ensalzados hasta un punto muy, muy exagerado. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque querían cambiar la sociedad y querían romper con todo tipo de moldes. Cuando aparece una ciudad por completo o casi por completo, con una misma idea, con una misma visión y que, como hemos comentado en capítulos anteriores, tuvo la opción de mandar en Cataluña y quedarse con la Generalitat de Cataluña. Y en ese momento deciden que se van al frente y se fueron a Zaragoza a morir. Y posteriormente, como en Zaragoza se estancó, cogieron y se fueron a Madrid. Y llegaron a Madrid y preguntaron, ¿dónde está el sitio más complicado? Le dijeron, la ciudad universitaria. Y en la ciudad universitaria estaban los legionarios. Y evidentemente la legión, pues, aniquiló a gran parte de la columna de Urruti, Una unidad en la que estaba Montseny. Una unidad militar profesional bregada en África con muchísima experiencia en combate y 4 chavales con un fusil sin apenas ningún tipo de formación. Una pregunta respecto a esto, ya que hemos entrado en la guerra civil, y yo creo que ya sí que aquí quizás va a ser el último tema que toquemos, para ya dejar algo para otros vídeos. Son los 6 primeros meses de la guerra en Barcelona. Yo sé que es un tema controvertido porque cuando se
ya sabes que hay 7.000 o 8.000 muertos, es lo que está más o menos, bueno, yo no sé exactamente la cifra, esto es Sí, de varios autores, pero sí que es cierto que evidentemente son muchos. sí, 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 unos 7.000, 7.000, 8.000, son sí. muchos, ¿no? La mayoría de ellos religiosos, sobre todo, también gente de derecha, gente conservadora, incluso hay algunos de la Liga Regionalista que también mueren. Evidentemente se asocia al anarquismo con esas muertes, con las 8.000 muertes, 7.000, 8.000 muertes, cuando me estás diciendo ahora, por ejemplo, que aquellos hombres más valientes del anarquismo se fueron directamente al frente. Entonces, ¿quién quedó atrás para que durante esos 6 meses en Barcelona, y qué responsabilidad puede llegar a tener Lluís Companys, que bueno, que sabemos también de casos de que intentan salvar, sobre todo, claro, los Companys venía de una familia meramente católica, ¿no? Entonces aquello de que asesinaran a monjas y a obispos y a curas de pueblo, incluso a conventos enteros de monjes, delante de sus narices, no sé hasta qué punto, bueno, la responsabilidad evidentemente la hay porque él es el presidente de la Generalidad de Cataluña, y es el presidente y por tanto es responsable último, ¿no? Ahora, siempre el nacionalismo catalán ha tendido, la mitificación de Companys, que surge sobre todo después de su muerte y de las circunstancias de su muerte, pero el nacionalismo catalán siempre ha tendido a blanquear un poco esos 6 meses con respecto a la Generalitat, diciendo que no era la responsable, la Generalidad de Cataluña, de los asesinatos, de los 8.000 asesinatos, sino que la cosa se les había ido de las manos y que fueron los anarquistas. ¿Cuánto hay ahí de la CNT, cuánto del POUM, cuánto de la FAI? Aunque el POUM evidentemente no es un partido anarquista, sino que es un partido, como tú has dicho, comunista de origen trotskista o de deriva trotskista. ¿Quiénes son en realidad los que llevan a cabo estos asesinatos, ¿no? Si nos puedes contar algo de esto y ya para ir terminando. Como es un tema candente todavía y hoy en día se hacen tantas manipulaciones o se quieren decir tantas cosas o idealizar tantas cosas, voy a partir de un hecho que sabes perfectamente y que tú ves igual que yo. Idealizar a alguien, una persona, a un movimiento que formó parte de una guerra civil una vez iniciada, es darle una patada a la historia, es mentirte a ti mismo, y es fomentar enfrentamientos, divisiones y pensamientos fuera de la realidad. Fuera de la realidad. En la guerra, una vez empezada, lo que hay es muchísimas venganzas personales. Muchísimas venganzas personales, hablo por los dos frentes, ¿eh? Sí. Mi familia es originaria de una provincia que estaba en el bando nacional. Hay muchísimas venganzas desde esta mujer que era la mujer de mi vida se fue con desde yo le debo dinero a este señor, pues voy a decir que es un fascista o es un comunista. A entrar en un convento y llevarte por delante a todas las personas que había allí. Por supuesto que en la CNT hubo pensemos o sea, la CNT lo que es un órgano donde no hay normas, básicamente porque crees en la responsabilidad individual de cada uno, y en la CNT había muchísimo elemento que hoy en día podríamos considerar personas que se buscan los problemas ellos mismos y se metían en el sindicato con el fin de ese tópico que se utiliza para el anarquismo, ¿no? Es un vago, es un no sé qué o es un no sé cuánto, ¿vale? Evidentemente que había elementos incontrolados, al igual que lo había en el bando nacional. Y muchos de esos asesinatos, por supuesto, que fueron de personas cercanas a la CNT, pero fueron asesinatos también de civiles que no formaban parte de ninguna asociación exactamente. Lluís Companys, como son datos son imposibles de contrastar exactamente. Lo cierto de Lluís Companys es que en el 36, cuando la CNT salva la ciudad con el apoyo de unos poquitos del OGT y unos poquitos de Esquerra, igual que de guardias de asalto, hay imágenes,
hay imágenes de archivo de guardias de asalto y miembros de la CNT y el PUM luchando juntos dentro de Barcelona. Cuando se toma el poder, creo que son Durruti y Ascaso que se presentan en el Palau de la Generalitat y dicen que se pone de rodillas. Lluís Companys les agradece salvar la ciudad y que la Generalitat y el poder es suyo. Y evidentemente, o sea, cumpliendo con lo que siempre se han definido, desprecian el poder y se crea el Comité de Milicias Antifascistas. Ahí hubiera podido cambiar la historia. De hecho, es una de las preguntas más recurrentes por parte del anarquismo a la hora de abrir debates o analizar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, desde luego, el Partido Comunista no hubiera sido un aprovechado y en el 37 hubiera hecho lo que hizo o hubiera poblado la ciudad de militantes, mientras que los anarquistas y los trotskistas estaban en el frente? Eso es una cosa, y que luego Lluís Companys en el 37 vuelve a tener muchísimo poder en mayo y de hecho apoya totalmente al Partido Comunista para acabar con los milicianos, porque tenían su propia autoridad, no se dejaban gobernar por nadie, al igual que Largo Caballero desde la presidencia de la República. Se aprovecha de todas esas situaciones Lluís Companys. Y Lluís Companys, evidentemente, tiene noticias de todo lo que está sucediendo. También es verdad, no voy a hablar de puertos porque hacerlo es una tontería y no creo que el que lo haga está equivocándose. También es verdad que Lluís Companys sí que salva en momentos determinados a, sobre todo, monjas, sí, sobre todo muchas monjas. Pero, por ejemplo, Lluís Companys no mueve un dedo para salvar ninguna reliquia histórica de las muchas iglesias y documentos que se incendian cuando la revolución de Barcelona, una vez se ha parado el golpe de Estado y después de la Iglesia Católica de entonces no es la de ahora, ¿vale? Y la de ahora tiene mucho que mejorar. La de entonces formaba parte del poder y ya había demostrado su apoyo totalmente al golpe de Estado. Cuando se queman tantas iglesias y documentos muy importantes, muy valiosos, que a los que hagamos la historia nos gustaría verlo, estemos o no de acuerdo, no mueven dedo. La ciudad es de la CNT. Entonces, hay verdad en todo eso, hay verdad, pero también hay verdad en el hecho de que sí hizo gestos que demostraron una humanidad. Hablábamos de Queipo de Llano, de que había demostrado una poca humanidad, ser una persona tan mala. Lluís Companys en ese sentido no lo hace, ¿no? Pero al igual que hablábamos de su independentismo, su nacionalismo muy puesto en duda hasta antes de la guerra, o al menos hasta el 34, fíjate cómo acaba después, ¿no? Cuando va a ser fusilado, grita por Cataluña. Bueno, son transformaciones, son golpes, son años en los que se producen tantas cosas que la gente cambiaba o sus sentimientos se radicalizaban de manera muy, muy fuerte. Pero, como has dicho tú, no es imposible pensar y creerse que no veía lo que estaba pasando. Es imposible. Y que tenía venganzas personales también, por supuesto que las tenía, y que se mató a mucha gente de la Lliga Regionalista también, evidentemente. Y Lluís Companys estaba dentro de ese movimiento, más o menos presente dependiendo del movimiento, pero estaba. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido muy interesante esta parte, porque sí que es un tema... Con todos los respetos, y son personas que fallecieron en una guerra y son hechos muy dolorosos, pero sobre todo a la pregunta que hacías, ¿no? Idealizar, es que, vamos a ver, hablábamos del cementerio de Montjuïc. Yo estuve en esa visita en el cementerio libre, y en el cementerio libre hay tres personas, tres anarquistas especialmente,
enterrados. Durruti, Ascaso a un lado y Ferrer y Guardia al otro, ¿vale? Cuando has estudiado tantos años en un movimiento, cuando vives en una ciudad donde a cada paso que hay un recuerdo de esas personas, pues bueno, puedes tener una sensación extraña, pero si ahora le decimos a la gente que nos está viendo que todas esas personas, por mucho valiente que fueran, justificaciones que hubo, no cometieron actos criticables, estaríamos mintiendo a esa gente, estaríamos blanqueando y vuelvo a repetir, cuando una guerra empieza, por mucho que haya buenos y malos, lo que nos encontramos es los peores sentimientos humanos, los peores, que la gente se olvide de idealizar a personas, personajes, cuando empieza una guerra, porque en una guerra, en la retaguardia sobre todo, o por ejemplo en la CNT Camino de Aragón, esos meses colectivizando, el cuartel lo tenía en Bujaraloz, pero una de las poblaciones donde pasa mucho tiempo es Caspe. Yo por historia oral he conocido a nietos de personas de Caspe que me han contado porque la historia oral es muy importante para la guerra civil, que me han contado que sus abuelos fueron asesinados por no querer formar parte de las colectivizaciones. Que las colectivizaciones fueron una cosa que a todo el mundo le gustaría, suena a algo ideal, algo justo, la tierra para todos, y funcionó en muchas partes de Aragón y de Cataluña, sí, pero que hubo represalias y asesinatos injustificables, también. Sí, sí, claro. En los dos bandos y como dices tú, sobre todo en las retaguardias, porque quizá había más nobleza precisamente entre los que se mataban unos a otros por razones de bélicas, fundamentalmente, que en los que pues iban a casa de una persona a sacarlo delante de sus hijos y de su mujer, fuera de la ideología política que fuera. Pues subían a un camión y lo mataban en una tapia, ¿no? Que no hay nada más vil que hacer eso solamente por una ideología política, ¿verdad? Pero bueno, por eso hoy día debemos tener... Solo déjame ponerte un ejemplo. A Federico García Lorca es asesinado por el bando nacional. A Federico García Lorca intentan por todos los medios, dos falangistas, los hermanos Rosales, intentan hacer todo lo posible y más por evitar la muerte de Federico García Lorca. Una vez empieza la guerra, hablamos de personas y de seres humanos, y de más bondad y de más maldad, dentro de que sí pertenecen a una idea o a otra. Pero generalizar una vez empieza creo que es un error y no explica la historia. Efectivamente, sí. Además yo creo que hay que analizar todo desde el punto de vista de intentarnos poner como lo estamos haciendo en estos momentos. En el año 2021 quizás es muy difícil ponerse en los zapatos de un anarquista del año 1936, en este caso, pero es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Para ver que efectivamente depende de en qué entorno se hubiera uno movido, en qué entorno hubiera uno nacido, pues, y en esas ideologías modernas que venían del resto de Europa y que iban a intentar romper toda la política tradicional y toda la forma de gobierno tradicional, ya podían ser anarquistas, podían ser falangistas, podían ser comunistas, podían ser socialistas incluso. Bueno, pues todo eso acabó como acabó y afortunadamente hoy vivimos en otro momento. Debemos recordar esto como parte de la historia, parte de nuestra historia, aprender de los errores del pasado. Tú lo has dicho perfectamente, la radicalización de los dos polos, del frentismo, que en prácticamente 3 o 4 años pasa de haber una cierta moderación. Vemos los debates en Cortes del año 31, del año 32, donde se debate la derecha y la izquierda con cierta, todavía sin violencia, y sin embargo eso va derivando hasta tal punto de ir con pistola al Congreso de los Diputados, en fin. El caso de Indalecio Prieto, que saca la pistola incluso, y episodios de que ya todo iba derivando hacia la violencia, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto. Ha sido nuevamente un placer esta charla
coloquio entre los dos y que, bueno, nos hemos ido un poco a lo mejor del tema inicial, pero yo creo que es importante y enriquecedor que hayamos tratado el anarquismo hasta llegar a la guerra civil, porque al final hemos tocado, por lo menos la primera parte, que yo creo que es donde el anarquismo tiene algo que decir. Después el Partido Comunista, como se crea el ejército ya de la República, que más que un ejército de la República era un ejército dirigido por el Partido Comunista. De hecho, sus comandantes, además Totalmente. de la parte militar, de Miaja, de Rojo, pero sus comandantes de los cuerpos de ejército y de las divisiones, pues son Modesto, el Campesino, Lister, que venían todos de Quinto Regimiento, que son miembros del Partido Comunista. El Partido Comunista se hace con el Frente y se hace con el Ejército de la República. A partir de 1937, como tú bien has recordado, el anarquismo pasa a un segundo plano completamente pues marginal prácticamente, y ya en esos periplos se va terminando la guerra civil hasta que es derrotada el ejército de este ejército del Partido Comunista que representaba a la República, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que nos estén viendo. Puede ser cualquier día, porque gracias a YouTube, pues esto ya sabes que va a quedar ahí subido y que, bueno, yo todavía veo vídeos de YouTube, creo que YouTube empezó en 2011, todavía hay vídeos de 2011 por ahí colgados, ¿no? Así que nada, que esperamos sus comentarios e intentamos hablar sin sesgo político. Evidentemente, cuando Roberto está hablando de Salva Barcelona, es porque estamos viendo todo desde el punto de vista de la CNT, que para eso estamos hablando del anarquismo. Y bueno, pues intentando ver, como hemos dicho, ponernos en los zapatos de aquellos anarquistas, de ese movimiento que fue tan importante en España, que queda prácticamente nada, todo muy residual y totalmente descafeinado, y nada tiene que ver con aquello, lo que hay ahora mismo. Nada. No existe prácticamente, pero que en España, tanto la CNT como la Falange Española, como el propio Partido Comunista, como el Partido Socialista también, fueron determinantes, fueron muy importantes. Y bueno, pues son parte de nuestra historia y como tal los tenemos que ver y analizar. Muchas gracias, Roberto, otra vez más. Y nada, esperamos vernos pronto para hacer otro vídeo siempre que quieras. Estás invitado aquí a mi casa, a lo mejor porque está en mi casa, así que nada. Las veces que haga falta. Yo al final creo que aquí daba menos la luz, pero si no, pues bueno, tengo aquí mis 4 cosas de recuerdo aquí en Valladolid. Dime. Muy bien, no digo que se te ve mejor a ti que a mí, porque yo no sé por qué la luz Dime. Tengo que empezar a hacer como los youtubers estos que se ponen un chisme de luz que le dan en la cara y tal. Es que estamos muy desactualizados. La tecnología la tenemos regular. Oye, pues yo al principio lo pensaba, pero luego ves los canales y joder, no hace falta. Es como si fuera un episodio que pones en la radio, ¿no? Bueno, ahora en serio. A ver, de YouTube, queda un poco aquí filosófico y tal. no digo que yo veo vídeos de YouTube, Que, en el coche. Quiero decir que me pongo a Xavier Ríos, por ejemplo, que me gusta escucharle, y lo pongo en el coche y lo estoy escuchando y no lo estoy viendo. O sea que hay gente que, bueno, que como si fuera un podcast. Sí. Bueno, Roberto, pues nada, un abrazo fuerte. Bueno, gracias a Xavier Rius, aunque esté ahora un poco enfadado con él, tú y yo nos conocimos. Mi agradecimiento eterno a Xavier Rius y el placer de haberte conocido. Pero es que lo que comentábamos, hoy en día, al menos mi sensación es que pones debates, documentales, entrevistas hablando de la historia, unos buenos, otros malos. Este canal es oro, que la gente lo sepa, es oro precisamente porque se intenta, bueno, yo intento estar un poquito cerca de tu altura, porque se intenta contar la historia tal y como fue, porque es que es la única manera de aprender. Precisamente en Cataluña ahora mismo se está invirtiendo dinero público inventándose la historia sin ningún tipo de documento oficial, ni de foto, ni de nada. Es que no nos ayuda eso para nada. Es que la historia es lo que es y ya está. No significa que seamos mejores o peores. Es así. Muy bien, pues muchas gracias. O sea que nada, te deseo lo mejor, ya lo sabes. A ti también. Un abrazo muy fuerte y nos vemos Muy buenas. Y muchas gracias a los que nos han visto, a los que nos seguirán viendo y
y como siempre, pues esperamos comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias. A ver, tengo aquí una pantalla. Ahora.